Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en un nuevo programa de Mejor Energía TV. Este es nuestro episodio número 97. Vamos a estar compartiendo, como lo hacemos habitualmente, semana a semana, nuestra mirada, nuestro panorama de noticias energéticas, por supuesto, con los temas preponderantes del mundo shale, de Vaca Muerta, del frente tarifario, bueno, de todas las cuestiones vinculadas al sector energético desde aquí, desde la ciudad de Neuquén, desde los estudios de Prima Multimedios, bueno, saliendo a través del canal de streaming 24/7. Vamos a estar hablando en este primer bloque, en estos 60 minutos que ya comenzamos a compartir con todas y todos ustedes, de la coyuntura política vinculada con una visita de una delegación de la región del Biobío. Acaso lo sepan, hay una interacción muy importante del gobierno provincial de Neuquén con esa región, básicamente ese vínculo histórico entre Neuquén y el Biobío, que también, bueno, tiene ese aditamento en esta nueva era bajo el auge de Vaca Muerta, con los envíos crecientes de petróleo hacia las principales refinadoras del vecino país de Chile, que tienen, por supuesto, en el puerto de Concepción también una alternativa para la expansión del crudo de Vaca Muerta. Bueno, todo ese escenario incipiente también de la producción de gas que encuentra eventuales posibilidades de confirmarse este actual ciclo creciente desde aquí de la provincia de Neuquén en el futuro de corto y mediano plazo. Vamos a hablar de eso a continuación en unos breves minutos. También vamos a estar hablando del frente tarifario en dos rumbos. Por un lado, con la cuestión de la liberación del precio de las garrafas aquí, también en la provincia de Neuquén ha despertado cierto revuelo en la legislatura provincial, con pronunciamientos, con bueno, reclamos que también se le hacen desde sectores de la oposición al gobierno provincial por esa coyuntura, aquel latiguillo de una provincia que exporta gas y que produce mucho gas y con, bueno, vastos sectores de su población todavía sin el servicio en domiciliario. Más adelante, en el segundo bloque, vamos a estar ampliando el panorama de la situación tarifaria con, bueno, la mirada de las pymes en la provincia de Río Negro, con una coyuntura que lo llevó a la justicia, bueno, muchos sectores con esas dificultades de pago de la tarifa de electricidad. Y más adelante vamos a estar hablando del mercado de bonos de carbono, mejor dicho, ahora que también se estuvo desarrollando un evento interesante aquí y bueno, para también compartir con ustedes la mirada respecto de algunos referentes de la provincia de Neuquén con incidencia en el gobierno de la provincia de Neuquén, que está dando pasos también hacia esa coyuntura en ese contexto de búsqueda de atenuación del impacto del CO2. Les decía en la presentación de este programa número 97 que hay una delegación del vecino país de Chile aquí en la provincia de Neuquén esta semana. Bueno, están buscando esa coyuntura de profundizar esa relación, ¿no? Con ese desafío de la política y también de aprovechamiento de oportunidades, ¿no? Recién mencionábamos la cuestión central de la energía y ese abastecimiento hacia Concepción con crudo neuquino a través del oleoducto Trasandino del Sur y su puesta en marcha el año pasado, pero también, bueno, el desafío de desarrollo de obras de infraestructura, la posibilidad de afianzar las cuestiones logísticas con una mirada en común que comienza a avanzar de un modo muy interesante. Y les compartimos una entrevista que estuvimos realizando en las últimas horas con un referente de esa delegación. Se trata de Oscar Farrell, es el jefe de la División de Infraestructura y Transporte de Biobío, que opinó, que dio su mirada, que evaluó el escenario de ese relacionamiento con la provincia de Neuquén en la entrevista que hicimos en Mejor de Tarde en AM550 y en el canal 24/7 y que les presentamos a continuación. Oscar Farrell, jefe de la División de Infraestructura y Transporte de Biobío, que decía lo siguiente. Hay un gran desafío que nos planteó el gobernador Figueroa en su visita a Chile, que en el fondo ha hecho eco en la gestión nuestra, en el gobierno regional del Biobío. El gobernador Díaz probablemente llegue hoy en la noche para participar mañana en la Expo Edifica, donde también vamos a mostrar algunos trabajos que estamos haciendo como gobierno regional que pueden ser atingentes a la explosión demográfica que ustedes tienen acá a propósito del desarrollo de Vaca Muerta, a la necesidad de incorporar ciertas tecnologías que de alguna manera hemos implementado en Chile. Entonces, esta agenda es mucho más que gas, ¿ah? Lo que busca es ser un puente articulador
entre en el fondo los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, cierta sectorialidad asociada a los ministerios de Obras Públicas, a las empresas de ferrocarriles, entonces a la producción alimentaria. Ahora estamos recién, yo te estoy atendiendo en la oficina de SENASA, porque nos interesa el tema agroalimentario, nos interesa el tema de la sanidad. Entonces son varios puntos que nosotros esperamos que confluyan a un plan de integración donde hayan ejes de integración vial, ejes de temas ferroviarios, ejes de permisología, y que en el fondo eso esté en un escenario de corto, medio y largo plazo, con distintas iniciativas y con distintas fuentes de financiamiento, porque hay ciertas cosas que puede hacer Nación, hay otras que puede hacer el gobierno regional en Chile, otras que puede hacer la provincia acá, otras que pueden en el fondo ser acuerdos público-privados y otras que pueden ser privadas. Entonces, identificar ese listado de acciones es primordial, y por eso que nosotros estamos toda esta semana en reuniones con los distintos ministerios y con distintos actores públicos y privados para identificar esas acciones y poder en el fondo configurar este plan que significa una hoja de ruta en los próximos años. Claro, claro. Oscar, pensaba un poquito en los últimos años, sí, bueno, gobiernos anteriores de diferente signo político, digo, en la coyuntura nacional, han buscado indagar en esas oportunidades, ni que hablar desde la mirada sobre los recursos energéticos y, bueno, cómo se puede ir dando esa interacción entre Argentina y Chile y otros países de la región, pero bueno, una tradición muy rica también respecto de Neuquén y Biobío, que también trasciende, que es muy importante, que comienza a afianzarse de un modo mucho más claro también en los últimos meses o en esta gestión, pero que también tiene antecedentes muy importantes en ese sentido, ¿no? Sí, yo diría que hay un pique en las relaciones que en la década de los 90, que en el fondo significó el desarrollo de una serie de pasos fronterizos y de una comunicación muy fluida entre las autoridades. Y eso para nosotros es un signo de que en el fondo esto es un camino que de alguna manera nuestros antecesores ya siguieron y que siguieron con éxito, que en algún momento se perdió ese foco, pero que es necesario por el bienestar de ambos pueblos que se intensifique, porque en el fondo viven muchos chilenos en Neuquén. Nosotros vemos siempre con mucha atención cuando hay elecciones como la gente en Neuquén se vuelca a votar, y es solo un síntoma de que en el fondo las relaciones son casi que familiares. Cuando a mí me toca mucho ir al sector cordillerano, a Alto Biobío, a Antuco, y lo que yo veo es que en esos sectores no hay frontera, sino que más bien una comunidad donde un día me toca pastar a mí en Argentina y al otro día me toca pastar en Chile, y eso no distingue de fronteras, no distingue de límites administrativos. Claro. Y eso en el fondo es un ingrediente especial que nos permite planificar este hermanamiento y estas acciones conjuntas con una base mucho más sólida. Clarísimo. A quien escuchan es Oscar Farrell, el jefe de la División de Infraestructura y Transporte de la región del Biobío, parte de la comitiva oficial que visita la provincia de Neuquén esta semana. Oscar, quería indagar en el frente de infraestructura específico vinculado al sector energético. Bueno, hemos visto en el último año cómo, sobre todo en el último año, cómo se ha afianzado ese aprovisionamiento de petróleo desde Vaca Muerta de la provincia de Neuquén al complejo refinador allí cerquita en Concepción. Está esa instancia también portuaria como una posibilidad para el petróleo no convencional de Neuquén y su salida a otros mercados. Quería hacerte alguna consulta al respecto y también de la cuestión logística a afianzar. Me imagino que bueno, hay un interés mutuo en ese sentido, digo, vías férreas, cuestiones de rutas. ¿Cómo están viendo ese contexto? En primer lugar, efectivo, el intercambio comercial se está intensificando. ENAP está comprando petróleo crecientemente a través del oleoducto y esperamos que pronto llegue a su máxima capacidad. El petróleo de Vaca Muerta es de muy buena calidad y por lo tanto nos interesa mucho que eso se intensifique. También tenemos, a propósito de algunos cambios que han habido legislativos, hoy día posibilidad de empezar a comercializar más en serio el gas, que también hay un gasoducto que en el fondo une a Neuquén con el puerto de Talcahuano. Entonces, eso es algo muy prometedor que puede
en el fondo despertar la necesidad de que planifiquemos en conjunto el desarrollo futuro de un eje comercial. Porque le doy un ejemplo, cuando uno trae algo de China y lo hace pasar por una ruta marítima para que llegue a, digamos, Bahía Blanca, ese costo de la vuelta extra alguien lo paga. No Claro, es gratis, nunca es gratis. Entonces, si viene un barco de China, al frente está Talcahuano. Entonces, poder bajar un tubo en Talcahuano y que eso pase por el puerto chileno y llegue a Zapala, parece bastante más lógico en términos de distancias que hacer la vuelta por Bahía Blanca. claro. Así como para el salmón que va a Europa, nuestro, es bastante más, es bastante mejor irse por Bahía Blanca al mercado europeo que irse darse la vuelta por el Pacífico. Entonces, solo le quiero decir que a propósito de cosas concretas donde tenemos ventaja, nosotros en salmones, ustedes en petróleo, hay oportunidades de completar circuitos, donde Claro. en el fondo los camiones vayan cargados de ida y de vuelta. Y eso es necesario porque ambos países enfrentamos problemas de productividad. Ambos países tenemos problemas en logística, en ruta. Entonces, tener una oferta integrada de que esas cosas pueden realizarse y que hay desarrollos, por ejemplo, la línea férrea. Sí, La línea férrea en Chile es paralela a la Ruta 5, que es una red vial también. Entonces, no es necesario que logísticamente uno llegue al puerto. Basta con que se llegue a la Ruta 5. Y eso es aproximadamente 180 kilómetros hacia el mar, desde Pino a Chao. Ahí está Victoria, que nosotros ujú, hemos definido como un punto muy interesante para hacer una transferencia bimodal. O sea que cargas que en el fondo salen de Argentina por Pino a Chao, lleguen a Victoria y puedan descargar en un tren. ¿Para qué? Para que en el fondo del tren tome esa carga y la pueda llevar o al puerto del Biobío o a los puertos o a otros puertos de Chile, pero de manera eficiente porque en el fondo va la carga consolidada. claro. Ese tipo de acciones puede permitir de que haya una empresa el día de mañana que haga Pino Achado, Zapala, por ejemplo, y que ese Ujú, trayecto pueda hacerse varias veces en el día. ujú. Entonces eso nos obliga a pensar en operaciones integradas en aduana, en operaciones integradas entre SAC y el SENASA. Entonces nos obliga a sacarle más jugo a la naranja y eso es no solamente recursos, sino que también acciones de gestión conjunta. Claro. Y por eso que en el fondo estamos recogiendo cuáles son las oportunidades que hay en lo operacional para que este plan no solamente tenga proyectos de inversión, sino que también oportunidades de mejora en la gestión. Está clarísimo. Oscar, tema, bueno, precisamente inversión, financiamiento, ¿se está planteando alguna alternativa en ese sentido? Digo, con financiamiento chileno, con financiamiento o ir a buscar al mercado en conjunto. Sabemos de la situación y de cómo ven los mercados del mundo Argentina en este momento complejizado por la macroeconomía. Cómo se imaginan ese posible escenario al margen de que estamos viendo que es una instancia bueno, inicial en algún punto, digo, pero cómo se podría proyectar esa situación? Mire, ese es un escollo que en el fondo nos obliga a generar un plan de transición, porque en el fondo no solamente para lograr el financiamiento se necesita tener las expropiaciones, tener el diseño y tener una serie de pasos previos de la ingeniería. Entonces, eso hoy día no está. Y por eso que nos obligamos de alguna manera a generar estas zonas de transición para que en aquella parte donde no hay un proyecto rápido, que es en el fondo el cruce de la cordillera, que eso se haga por camión y que aprovechemos las líneas férreas que ya están para que en el fondo el resto se haga por tren. Entonces, eso nos permite que esto sea mucho más rápido, porque hacer una estación de transferencia no requiere de grandes permisos ni de grandes inversiones. Entonces, el ferrocarril, yo creo que en la medida que nosotros tengamos buenos números en las estaciones de transferencia de Zapala y Victoria,
se va a dar de manera natural, porque ahí donde hay rentabilidad llega el privado y va a ser después un tema de sacarle en el fondo la rentabilidad a ese cruce que va a empujar esa inversión. Pero mientras tanto, lo que nosotros hemos pensado es en el fondo cooperar desde el lado de los gobiernos regionales en proveer de cierta infraestructura para que al privado le resulte más barato y eso no rompa la estructura de los precios, porque muchas veces cuando uno hace transferencia de carga, si no tiene la infraestructura adecuada, el costo de recargar o de volver a o consolidar supera el costo del producto. Entonces, entendiendo las dinámicas de los precios y del mercado en el cual estamos, nosotros estamos dispuestos en el fondo a generar ciertas condiciones que faciliten que el privado, en este caso, se instale, y por lo mismo vemos con muy buenos ojos que nos haya acompañado una delegación pública-privada, están con nosotros empresas de gas licuado, están empresas de ferrocarril privado, ha venido el Servicio Nacional de Turismo, está un asesor del Ministerio de Economía Nacional, y por lo tanto llega hoy día el gobernador del Biobío, y por lo tanto lo que le puedo decir es que hemos logrado concitar un esfuerzo del sector público ampliado, que además cuenta con importantes empresas que están interesadas, y esto es solamente un principio porque nuestra real meta es que en la Feria de Oil and Gas podamos en el fondo suscribir un acuerdo ya más explícito. Ajá, en la Oil and Gas de octubre próximo. Claro, estamos trabajando para eso. Bien, bien. Oscar, bueno, un gusto tener esta charla, estos minutos. Le agradecemos muchísimo este contacto. ¿Y cómo sigue la agenda de ustedes esta semana? Mañana tienen una serie de nuevos encuentros con referentes del gobierno. ¿Participan en esta Expo Edifica también? ¿Cómo es ese escenario? Sí. Bueno, en Expo Edifica vamos a presentar un proyecto que se llama City Lab, que nosotros estamos desarrollando con la Universidad de MIT. La Universidad de MIT probablemente la mejor universidad del mundo en ingeniería, y estamos desarrollando un gemelo digital del Gran Concepción, que es en el fondo levantar un entorno virtual de la ciudad y modelarla, su crecimiento, su densidad, sus parques, sus nuevos espacios, su cartera futura de proyectos. Entonces cuando uno ve, eso a propósito de nuestro propio crecimiento, entonces cuando uno ve que en el caso de Neuquén está esa explosión demográfica, esa venida constante de personas del resto del país o de otros países a buscar oportunidades, vemos que en el fondo también hay una posibilidad de que los resultados que ha entregado ese proyecto sirvan al gobierno y sirvan al sector privado para en el fondo entender las dinámicas de las ciudades de 15 minutos, entender en el fondo otra mirada respecto de la planificación, que puede ser muy complementaria al trabajo que se están haciendo. Entonces, cuando el gobernador estuvo en el gobierno regional del Biobío, entró al laboratorio de ciudades que tenemos nosotros ahí y quedó gratamente sorprendido. Entonces nos pidió que viniéramos acá a mostrar el modelo en más detalle, porque en el fondo también para nosotros ha significado un tiempo de ir a Estados Unidos, de ir a Boston, de relacionarse con el MIT, de poder llegar a un trabajo en el fondo que sea concreto, y ese trabajo ya tiene, después de casi 2 años de trabajo, ya tiene resultados. Entonces, claro, poder entregar esos resultados y compartirlos forma parte de las acciones estratégicas que han definido el gobernador Díaz con el gobernador Figueroa, de manera de que esta agenda, más allá del gas, permita que en el fondo compartamos las mejores prácticas, compartamos información y actuemos de manera coordinada. Bien, va a ser interesante ir indagando en ese modo de ese mejor vínculo que comienzan a transitar la provincia de Neuquén y Biobío, bueno, con oportunidades, como escuchaban, en varios frentes. Interesante lo que está ocurriendo, como decíamos, en materia energética. Por supuesto, lo del petróleo preponderando con envíos crecientes en el último año a través de OTASA, y también, bueno, infraestructura, nodos logísticos, esa posibilidad también de expandir el mercado energético, pero también las inversiones a uno y otro lado de la cordillera según la conveniencia de cada país. Va a ser muy interesante ir siguiendo ese análisis y esa interacción. Les decía también en el arranque de este programa número 97
que, bueno, íbamos a afrontar la coyuntura local y el impacto de la liberación del precio de las garrafas, ¿no? Bueno, Neuquén, atravesada por las generales de la ley, con, bueno, parte de su población en sectores más vulnerables, sobre todo en esa creciente demanda también de los nuevos habitantes que pugnan por el servicio de red domiciliario de gas, pero que hasta tanto eso no ocurra, tienen el precio de las garrafas como un vector central en su economía, en el día a día de sus bolsillos. Y bueno, eso también ha tenido un rebote en la legislatura provincial de Neuquén con algún proyecto, con la búsqueda de alguna intervención del Estado de Neuquén en ese sentido, y una de esas voces que estuvo planteando cuestionamientos a la política nacional, pero también al impacto local, y bueno, y a lo que, de acuerdo a esa mirada, debiera ser la administración provincial, fue Darío Martínez, el exsecretario de Energía de la Nación, actual diputado provincial de Unión por la Patria y también presidente del justicialismo aquí en la provincia de Neuquén. Con él también dialogamos al respecto, así que bueno, vamos a compartir esa nota que hicimos también en AM550 y en 24/7. Darío Martínez decía lo siguiente. Mira, es la intención y sería necesario, porque calculá que, por supuesto, en lo personal no estoy de acuerdo con la política tarifaria de este gobierno, pero justamente acá estamos hablando del sector que no solamente padece esta política tarifaria, sino que en materia de infraestructura ha sido abandonado o el menos protegido por el Estado, pues estamos hablando de vecinos y vecinas que no pueden o no tienen la capacidad de tener red de gas natural. Y liberar el precio de las garrafas a ese sector me parece que es un doble perjuicio. Uno es puertas adentro de Neuquén, ¿no? De entender que allí donde no llegamos con un Estado que no planificó bien y no hizo la infraestructura necesaria para que tengan red de gas, siendo que son tan dueños de las regalías y de los recursos como cualquier otro neuquino, porque en definitiva vivas donde vivas en Neuquén, sos dueño de ese recurso natural de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, pero no te llegó la planificación ni la buena administración, por eso no tenés la red de gas, y encima ahora con la liberación a nivel nacional del precio de la garrafa, bueno, se va a impactar de manera negativa a ese sector que tiene encarecido el costo de vida, y la leña, que es aún más caro y más. Nos daba tu análisis respecto del contexto en el que están, bueno, impulsando esta declaración, ¿no? Sí, te decía ahí que justo un sector que primero a nivel planificación, infraestructura no ha sido atendido porque no tiene la obra o la capacidad de tener red de gas natural, y luego con una política tarifaria de sacar los topes al precio de la garrafa, que va a hacer que más allá de que hoy los garraferos te digan que el incremento en esta primera etapa va a ser del 30%, la realidad es que luego al vecino le están llegando por lo menos un 100% de aumento en el precio de la garrafa, y cuyo único sustituto es la leña, que es aún más caro y más peligroso. Claro. Así que bueno, vamos a intentar que en materia de infraestructura el gobierno arme el plan de infraestructura debido a los recursos extraordinarios que vamos a tener por el crecimiento de los regalías, y asegurar por lo menos este servicio a todos los neuquinos que se lo merecen, con ese piso de ciudadanía que debería tener cualquiera que viva en Neuquén, ¿no? Que es luz, gas, agua, cloacas, asfalto, salud, educación y seguridad como mínimo. El otro día hablábamos todas las tardes, bueno, hacemos el paneo de vaca muerta, por supuesto, de gas, de petróleo, como bien sabés, y como también hemos hablado en muchas oportunidades con vos, nos empezaron a llegar mensajes de nuestra audiencia respecto de esto, ¿no? Hablamos del GNL de Punta Colorada, de la necesidad de expandir la salida del gas, bueno, en el corto mediano plazo, como para también tener esa mayor oferta disponible y bueno, el impacto eso que puede tener en materia económica, como bien sabés, pero nos decían, yo no tengo redes en mi casa. Me preguntaban a mí, ¿por qué pasa eso, no? Uno elucubra algunos pensamientos, algunos análisis, ¿no? Y digo, si tomamos la historia de Neuquén y de cómo creció en esas oleadas migratorias, que por supuesto está la decisión política, la necesidad de tener esos recursos para encarar esas obras, pero desde tu mirada, desde ese rol también central que tenés en la política y que tuviste también al frente de la Secretaría de Energía, ¿por qué esas obras se aplazan? Podemos hablar del caso neuquino, podemos hablar del caso nacional. ¿Qué te dice esa experiencia, digamos?
Mira, en el caso neuquino yo creo que ha sido mala administración y una mala planificación sumado a una ley de coparticipación que perjudica a los del interior. Y es por eso que hoy tenemos, a pesar como te decía recién, de ser igual de dueños de la regalía o del recurso vivas en Barranca, en Alumineu o frente al Monumento a San Martín, bueno, a algunos no les toca los beneficios de una planificación de una infraestructura que debería estar financiada por la regalía, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución Provincial, que dice que las regalías deben destinarse a eso y no a gasto corriente. Así que creo que ahí hay una gran falencia y nos tendríamos que autoobligar como provincia a decir, bueno, en Neuquén ese piso de ciudadanía que yo recién te decía, no estamos hablando de vivir como reyes, simplemente los servicios como debería tener cualquier vecino y se lo merece para no tener vecinos de primera y de segunda, y decir, bueno, en 2, 3 años con los recursos extraordinarios que vamos a tener producto en principio del duplicar allá por febrero, marzo del año que viene, cuya producción va a aumentar de 400 a 700 mil barriles, bueno, decir, primero vamos a asegurar ese piso de ciudadanía para todos los neuquinos. ¿Cuánto sale presupuestariamente eso? Lograr la infraestructura y el proyecto ejecutivo para que todos los neuquinos tengan no solo gas, sino estos servicios básicos. Y luego a nivel nacional, me parece que el gobierno nacional en este absolutismo o esta posición de decir no hago más obra pública, bueno, primero nos terminó saliendo más caro este invierno por no haber puesto la planta compresora del Néstor Kirchner en su segunda etapa, por ir tarde con la reversión del acueducto norte y no poner como prioritario la segunda etapa del Néstor Kirchner es fundamental. Creo que el gobierno, sea el gobierno que sea, como política de Estado, primero debería cumplir con el transportar producción nacional, que es un plan que diseñamos en la Secretaría, pero que asegura gas a todo el país para llegar a todas las centrales térmicas y dejar de importar definitivamente, ya que la Argentina el problema que tiene es que no tiene dólares y el millón de BTU de un barco es mucho más caro que el que producís en Vaca Muerta, que además genera regalías, trabajo, desarrollo para pymes Argentina. Así que son dos temas, uno a nivel nacional y uno a nivel provincial, que donde hay mucho por hacer. Aprovecho para preguntarte también por algunos de los temas de la coyuntura. ¿Cómo estuviste viendo todo ese proceso de definiciones de la salida del GNL por Río Negro? Estaba esa posición también de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mirada tenés respecto de cómo se termina resolviendo? Bueno, Neuquén y Río Negro haciendo ese tándem para que las obras de infraestructura terminen saliendo ahí al lado de Sierra Grande. ¿Qué mirada tenés de ese proyecto y qué te parece la definición que se estuvo tomando en el directorio de YPF? Mira, para mí lo de Milei, lo de los gobernadores de acá y lo del gobernador primero fue todo parte del juego para la tribuna. Si vos buscás los archivos, yo hace más de 2 años vengo diciendo que tiene que ser en Río Negro, porque primero el caño dedicado es mucho más corto, son alrededor de 120 kilómetros menos. No hay ninguna ciudad ni interferencia, nada para hacer la obra del ducto de acá a Punta Colorada. Además ya se está haciendo el de Punta Colorada de YPF, con lo cual para el que mira desde la inversión era mucho más conveniente hacerlo en Río Negro. Pero bueno, quizá en ese momento no había tanta mediatización y cuando lo decíamos pasaba desapercibido. Luego vino todo lo demás, de si el RIGI sí, el RIGI no. Yo creo que la decisión de YPF ya estaba tomada porque era lo más conveniente y es la que hubiese tomado cualquiera de nosotros estando en ese mismo lugar. Luego, por supuesto, se sumó la parte más política y decir que por esto, por lo otro, pero creo que es más sencillo el análisis y es más conveniente hacerlo en Río Negro que hacerlo en Provincia de Buenos Aires. Daba esa... Sí, los datos que trascendían pasaban por ahí. Volviendo al tema, al disparador de la nota, Darío, números respecto del acceso a redes de gas en la provincia de Neuquén. ¿Tenés ahí algún dato al respecto? Mira, tenemos las falencias y tenemos la necesidad de poder terminar, o esto que yo te decía, de asegurarle el servicio a todos los neuquinos. El problema que por ahí hablamos del interior, pero no tan lejos del Monumento a San Martín también faltan las redes, con lo cual este primer disparador de entender que no es acertado liberar el precio de la garrafa porque va a tener un perjuicio muy grande a los que hoy consumen la garrafa y el sustituto mucho más caro y más peligroso como la leña, queremos que sirva de disparador para lo que estamos armando, que es el plan de infraestructura para llegar con gas a todos los neuquinos y que eso sea prioritario en función de las regalías crecientes que vamos a tener.
Fíjate que Neuquén, a pesar de la recesión nacional, que este mes publiqué los ingresos, cayó 11 puntos de la coparticipación nacional, que es la automática, que es IVA y ganancia. O sea, hay menos actividad, por eso cae la coparticipación nacional. Pero aún así, los recursos crecen porque en materia de producción creciente, más ingreso bruto por sellado, también de la industria, hace que Neuquén vaya para arriba en los recursos. Entonces, lo que hay que entender es que primero, con los recursos extraordinarios, lo que hay que asegurar la infraestructura necesaria, y para eso le estamos pidiendo a cada intendente que nos dé un detalle de cuáles son los barrios o las cuadras o las manzanas que tiene sin gas, a ver cuánto sale ese plan de infraestructura y a ver si lo podemos encarar, por lo menos ponerlo en el presupuesto como disparador y luego que la provincia arme el proyecto ejecutivo necesario. Claro. ¿Está la voluntad con el oficialismo de avanzar en ese sentido? Mirá, en los pasillos nos dicen que sí. Nosotros tenemos hecho el cálculo cuánto van a ser las regalías y los ingresos que va a tener la provincia. Públicamente, cuando fueron a la comisión lo desconocieron, pero luego cuando vas mirando los datos son los mismos que nosotros tenemos planteado. Pero siempre, históricamente, el Ejecutivo Provincial manifestó o declaró en el presupuesto menos recursos de los que le iban a ingresar. Lo que pasa es que estamos ante una situación totalmente extraordinaria, el crecimiento de 300.000 barriles adicionales a partir del año que viene y la capacidad para hacerlo, que pareciera todo positivo, pero tiene su parte negativa, ¿no? La industria no te espera formar a esos trabajadores en la educación, además con los problemas de educación autoinfligidos, porque donde no había un conflicto lo generó el gobierno, y hoy estamos con paros, pero el sistema educativo debería estar formando a los técnicos. Como no lo forma, la industria no te espera y te los trae de afuera, y ese vecino que viene con una familia te demanda una casa, te demanda más agua potable, te demanda otro canal Marimenuco. Y bueno, estamos tratando de que la provincia entienda que este nivel de crecimiento va a demandar una infraestructura que debe estar asegurada por esos recursos antes de que se terminen yendo en gasto corriente y tengamos la pelea entre los de Neuquén, los que vienen de afuera y todos los servicios insatisfechos. Bien, ahí pasaba Darío Martínez, bueno, en esa coyuntura que analizaba, también respecto del escenario energético a nivel nacional, pero que tuvo como disparador la entrevista que hacíamos en Mejor de Tarde, vinculada al precio de las garrafas y su impacto también en los sectores económicos más vulnerables aquí en la provincia de Neuquén. Llegamos al punto final de este primer bloque de Mejor Energía TV. Estamos en nuestro episodio número 97. Se ve una pausa y ya volvemos.